Bueno, el tema es evangelismo. Y bueno, quisiera empezar con una palabra clave: propósito. El propósito tiene que ver con la intención por la cual tú estás aquí, ahora, tu existencia como tal. Y vamos a partir de algo muy simple. Por ejemplo, la creación de una silla. A alguien se le ocurrió primero, ¿no? En su mente. Después tuvo que poner manos a la obra y fabricarla y enamorarse de esa idea para poder verla finalizada. Es decir, primero estuvo en la mente de una persona, después en el corazón y entonces ahí está la silla, ¿no? Ahora, la silla sabemos que es para sentarse. A lo mejor esto puede sonarte muy obvio, pero una silla obviamente nos sirve para comer, nos sirve para dormir, no, vamos, tiene un propósito específico. Entonces, nosotros, de igual manera, tú y yo tenemos un propósito. Y así como fue creada la silla, tú fuiste creada con amor. En alguien estuviste primero en su mente, después estuviste en su corazón y después fuiste creada. Y esa persona es Dios. Y de la misma manera tenemos un propósito. Si yo hoy te preguntara, ¿cuál es tu identidad? Tú me puedes decir, bueno, soy licenciada, soy contadora, soy ama de casa, ¿no? Incluso puedes decir, bueno, soy la mamá de Juanito, de Panchito, ¿no? Soy la que vende entalado, soy la maestra de, no sé. Pero esas más bien son profesiones, son oficios. Esa no es tu identidad. Déjame decirte más adelante qué es lo que dice la Biblia al respecto. Ahora, si yo te pregunto cuál es tu propósito, abarcando del por qué tienes manos, por qué tienes pies, por qué tienes una boca, ¿no? Vamos, ¿por qué fuiste diseñada de tal manera? La pregunta la extiendo un poco a ¿para qué realmente trabajas? ¿Para qué utilizas tus manos, tus pies, tu nariz, tu boca, tus ojos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la meta sobre la cual tú estás corriendo? ¿En qué carril estás corriendo? Y la pregunta sería si es la correcta, ¿no? Sin Cristo presente en tu vida, explica la Biblia, en tu vida y en la mía, explica la Biblia que somos como ovejas sin pastor, perdidas, desamparadas, expuestas, vulnerables. Las ovejas están dentro de los animales más vulnerables porque no corre, no chilla, no brinca, no muerde, no tiene manera de defenderse. Por eso es que la Biblia hace referencia a nosotros como una oveja. Incluso somos como un barco, ¿no? No sé si tú te has sentido o te sentiste así, yo sí. Como si fuéramos un barco en medio de la tormenta, sin dirección y muchas veces sin esperanza y con temor. Las buenas noticias del Evangelio de Cristo son ese faro a lo lejos en medio de una tormenta. Es esa luz en la oscuridad que te va a dar dirección y te va a dar esperanza. Retomando el propósito y la identidad de acuerdo a la Biblia, vemos en Salmos 139, 13. Déjame decirte que Dios dice que Él formó tus entrañas, que Él te formó en el vientre de tu madre. Efesios 1:4 dice que Él te escogió, me escogió desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:5 dice que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús. Ahora, Dios no solo te creó ni te formó,
ni te vino y te plantó aquí así nada más porque sí, ¿no? Como el pasto. Yo antes de Cristo decía, bueno, yo como el pasto, ¿no? Ahí crece como puede, donde puede, pero no. Hay una esperanza también que dice que hay un plan. Jeremías 29:11 dice que Dios tiene un plan de bienestar y no de calamidad para darte a ti y a mí un futuro y una esperanza. Dios decidió escoger incluso el lugar y el tiempo donde tú y yo naceríamos. Efesios 2:10 dice que tú y que yo somos hechura. ¿Para qué? Retomando el propósito. Para hacer buenas obras. Las buenas obras, dice la Biblia, que Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Tito 2:7 dice, preséntate todo, no una parte, dice todo, como ejemplo de buenas obras. Tito 3:1 dice, que obedezcamos y que estemos dispuestos a toda buena obra. Y en medio de todo esto, no solo nos creó con amor, nos diseñó con un propósito específico, sino que Dios también nos da regalos. Y uno de esos regalos son los dones. Efesios 4:11 dice, y Dios dio dones a los hombres, dones entiéndase por regalos. Y Él mismo constituye, es decir, fundar, formar, capacitar a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Esto no habla de una profesión o de una actividad, sino de una capacidad que nos da Dios a nosotros como un regalo. La traducción del lenguaje actual me gusta mucho esta porque dice, hizo todo esto para que formemos la iglesia. La iglesia entiéndase que no es la estructura física como tal o el edificio, sino las personas quienes conformamos el cuerpo de Cristo. Y dice, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Esto es edificar el cuerpo de Cristo. Cristo es quien va uniendo cada miembro de la iglesia según sus funciones. Y la Biblia habla esto como de las articulaciones, ¿no? Porque pues igual un brazo no es el mismo si no existiera esta articulación. Entonces, hasta en eso, ¿no? Él hace que funcione de una manera correcta, es esa articulación entre cada una de las partes que somos nosotros, dice, para que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza a causa del amor. Ahora, veamos qué es evangelio. Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. Pero, ¿qué dice la Biblia? En Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios. Y Gálatas 1:10-12 dice que es algo completamente sobrenatural. Evangelismo significa declarar el evangelio, declarar, hablar las buenas noticias. ¿A quién? La Biblia dice a todas las naciones. Ahora, un evangelismo de alcance lo podemos ver en Mateo 18:19-20, que dice, este es hermoso porque esto me lleva a ese momento donde tú le compartes a alguien y están ahí dos personas declarando con boca que Él es el Señor, que es nuestro Salvador, que perdone nuestros pecados, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, ¿no? Dice, les aseguro que si todos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo a Dios que esté en los cielos, Él se los dará, dice. Aquí hay una esperanza en medio del problema, en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad, en medio de la confusión, en medio del dolor, y necesita la gente conocer de Cristo. Dice, porque allí donde están 2 o 3 de ustedes que se reúnen en mi nombre, allí estaré yo.
una promesa más hermosa, donde dice Dios, no los dejaré solos. Entonces, cuando tú estás compartiendo con alguien y estás reunido en su nombre, ahí está el Espíritu Santo. Otro versículo que habla del evangelismo de alcance es Mateo 16:15, que dice, Jesús les dijo, vayan por los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Un evangelismo de casas, que habla de casa, está en Hechos 5:42, que hace referencia a lo que hacemos nosotros, reunirnos. No es una casa, pero bueno, es una célula, las células de casa, donde en Hechos 5:42 habla de las reuniones que se hacían en casa para compartir precisamente las buenas noticias, el evangelio. Después, el evangelismo, donde te dice que siempre lo hagas, es Primera de Pedro 3:15. Dice, estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, pero háganlo con amabilidad y con respeto. Permítanme tantito. Ok, dice con amabilidad y con respeto. Un evangelismo como embajadores lo encontramos en 2 Corintios 5 del 18 al 20, donde dice, por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esa buena noticia por medio de Cristo Jesús. Somos amigos de Cristo. Ahora, un evangelista. ¿Qué es un evangelista? Alguien que proclama las buenas noticias. La palabra evangelista solo aparece en 3 versículos y ahorita mencionaré 2 nada más. Que es en Hechos, donde se menciona a Felipe como un evangelista, en donde ya una vez que muere Cristo, Pablo llama a varios y los nombra, los unge para que vayan a compartir el evangelio. Y en Efesios 4:11 que dice, andéis en vocación con quien fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, en otras palabras, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Muchas veces podemos encontrarnos con gente difícil, pero la realidad es que fuimos llamadas a tratar con esa gente difícil. Si tú le estás compartiendo a una persona y dices, ay no, es que no me entiende, es que siempre hace lo mismo, es que, vamos, lo que humanamente podemos ver o pensar de una persona, Cristo enseñó que Él se juntaba con los leprosos, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, con los ladrones, con las personas que pudiera mucha gente ponerle encima el dedo. Y la verdad es que ninguna de nosotros somos buenos ni dignos como para que Él podamos decir que somos completamente buenos. Sin embargo, Dios tuvo la paciencia, ¿no? Y la sigue teniendo. Entonces nosotros, al ser un reflejo de Cristo, tenemos que compartirlo con el mismo amor, la misma paciencia y la misma tolerancia, ¿no? Dice, hizo esto para que todos los que formemos la iglesia en su cuerpo estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Tampoco se trata de compartirle a una persona a lo mejor y ya dejarla, ¿no? Sino tenemos que darles un seguimiento a la persona, porque el problema sigue, la condición sigue, ¿no? Y lo que hace Dios en nuestras vidas pues no es chiquito ni es corto, sino sigue, ¿no? Ahora, esto no es ni por tus fuerzas ni por tu sabiduría
mucho menos para tu beneficio, sino que como ya vimos, esto es poder de Dios y es algo completamente sobrenatural. Ahora, esta obra es por medio de Jesucristo, del Padre, de Dios y del Espíritu Santo, y eso lo vemos en la Biblia cuando Pablo dice que él fue llamado por Jesucristo, como tú eres llamada, como yo soy llamada por Jesucristo, por medio del Padre, porque en el libro de Juan dice, nadie viene a mí, sino el Padre que me envió no le trajera, ¿no? En pocas palabras, nos mandaron traer. Y por medio del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo territorio de Judea y en Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Te preguntarás, ¿y esto cómo se obtiene? Un regalo de parte de Dios, ¿cómo se obtiene? Un regalo aquí, pues estiras la mano y lo recibes. Un regalo aquí, pues nada más vienen, tocan la puerta y pues ahí está, ¿no? Pero no. Vamos a la historia en el libro de Juan, capítulo 4, en donde todos hemos escuchado de cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Y entonces esta historia nos enseña que Jesús entró al desierto. Puedes imaginarte la aflicción. Jesús era un hombre. Jesús tenía las mismas emociones que tú y que yo, solo que él tenía un dominio propio admirable y nunca pecó. Pero puedes imaginarte la aflicción en ese momento que él tenía. Ahora viene Satanás y lo tienta una y otra y otra. Entonces, ¿cuántas veces has estado tú en un desierto con aflicción y eres tentada una y otra y otra y otra vez? Sin embargo, Jesús nos enseña que él resistió y que su arma más poderosa en ese momento era la palabra. Y entonces Satanás huyó. La misma palabra dice, resiste al enemigo y él huirá. Jesús resistió. Y entonces en el versículo 14 dice que Jesús salió lleno del poder del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Es el mismo Espíritu que nos llena a ti y a mí. Después del desierto, en donde somos tentadas con aflicción, pero nuestra arma poderosa, la palabra. Llenos del Espíritu de Dios, nos volvemos llamas encendidas. Y eso lo vemos en Juan 5:30, donde dice que las enseñanzas de Juan, en la traducción del lenguaje actual dice, las enseñanzas de Juan fueron como una lámpara encendida en la oscuridad. Y en la Reina Valera dice que nos volvemos llamas encendidas. Entonces somos ese faro que te decía al principio en medio de una persona que esté en un bote a la deriva en medio de la oscuridad, en plena tormenta. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Y entonces te encuentras tú con personas que escuchan la buena noticia y su expresión es hasta como que respira, ¿no? Como una esponja que nunca había probado el agua. Incluso yo y tú puedo asegurar que al leer la palabra o escucharla queremos más y más y más y más, porque algo pasa dentro de nosotros, es algo completamente sobrenatural. Ahora, Juan 5:30 dice, el mismo Jesús dice, si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿A qué voy? A que al compartir la buena noticia, no se trata de hablar qué tan bueno ha sido Dios contigo. No se trata de cómo te ha bendecido Dios, qué te ha dado o qué te ha quitado, sino que la gente necesita escuchar sobre quién es Dios, necesita escuchar sobre Jesús. Primera de Corintios 14, del 1 al 5 dice, procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Cuando les ordena hablar de su parte, la gente sí los va a entender. Además, así ustedes ayudan a la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar alegres.
Esto hace el Evangelio de Cristo. La gente se siente mejor y está alegre. Deja de estar buscando en otras cosas. La gente sin Cristo está con un pesar en su corazón y están tristes. Esa es la condición de una persona sin Cristo. La voluntad del Padre es que nadie se pierda y tú formas parte de ese maravilloso y perfecto plan. En el Nuevo Testamento nunca leemos que Dios siga adelante por sí solo, sino que sus discípulos predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, siempre ayudados por el Señor. En resumen, Dios actuó, el Espíritu Santo actúa cuando nosotros actuamos. Al principio te decía sobre la carrera, ¿no? Que estás corriendo, la meta por la que estás corriendo. Si la estás haciendo en el carril correcto, si estás corriendo para obtener una recompensa en el tema casa, en el tema trabajo, en el tema pareja, no lo sé. No lo sé cuántas veces has llegado al final de la carrera, llegaste a la meta y cuando llegaste ahí no había nada. Pensaste que esto iba a traer una gran satisfacción a tu vida. Llegaste a la meta y dijiste, ¿y ahora qué sigue? ¿O qué más? ¿No? Y ahora otra meta. Déjame decirte algo. Dios tiene para ti un plan, para ti y para mí, como lo vimos en un inicio. Y Él te dice que sus planes son los que van a prevalecer. Entonces realmente no tenemos el control de nuestras vidas, sino es Dios. Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Somos esas piezas de ajedrez gigante en donde el que mueve las piezas es Él. Entonces dejemos de pelear con Dios y aceptemos sus planes y su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. La vida es complicada y cansada, y el seguir a Cristo no lo hace diferente. Pero pareciera que corremos una carrera, y así es, pero veamos qué dice la palabra al respecto. Primera de Corintios 9, del 24 al 27 dice: ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen por un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Aquí el premio es algo eterno. ¿Quién tiene de ustedes medallas, diplomas, reconocimientos en su casa? ¿Dónde están? Al menos yo los míos, quién sabe, ya están en la basura, unos ya los tiré, otros están guardados, o sea, quién sabe dónde están. El premio que vas a recibir de Dios es eterno. Otra cosa que vemos aquí dice: esfuérzate, no luches sin un propósito, vive con mucha disciplina. Evita lo que pueda distraerte en la carrera, domínate a ti mismo. Tú que anuncias el Evangelio, no sea que Dios te saque la tarjeta roja. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado, y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es justo y juez, y cuando juzgue a todos me dará una corona como premio de mi obediencia. Aquí que vemos obediencia y que lo podemos lograr, sí, y que al final Dios nos dará una corona a ti y a mí, una de las muchas coronas que tiene para nosotros por obediencia. Hebreos 12:2 dice: todos a nuestro alrededor son testigos. Por eso debemos de dejar al lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Aquí que vemos que dejes todo aquello que te estorbe. Segunda de Timoteo dice: no te metas en discusiones necias y sin sentido. No te enredes en asuntos de la vida civil. Podrías no agradar al oficial que te reclutó. Esta es una carrera de resistencia. Nuestro galardón está al final de esta carrera.
pero el premio es algo eterno. La resistencia me recuerda como el box o el Muay Thai, ¿no? En el entrenamiento, que son 200 lagartijas, 500 lagartijas. O sea, es aguantar, 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 resistir. A esto somos llamados. Filipenses 3:14 dice: así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Cuando corres una carrera, no la corres porque quieres ganarle a los demás, ¿no? Así como nada más porque ves al lado y dices, te voy a ganar. No, corres porque quieres obtener un premio. Corre, que esta carrera que tú corras, el carril en el que tú estés, como parte del cuerpo de Cristo, no sea para ganarle a otro, sino que sea un desempeño para ganarte el premio. Que voltees, que no digas, es que Dios está levantando a esta persona, o esta persona hizo tal cosa, o Dios la usa en tal cosa. No lo veas así. Esta carrera no se trata de ganarle al otro, se trata de llegar a la meta y obtener el galardón de parte de Dios. Este es un premio que Dios nos ofrece por medio de Cristo Jesús, un regalo de Dios para ti y para mí. Filipenses 2:16 dice: nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Tú dirás, bueno, comparto y pareciera que no pasa nada. La Biblia hace mención que la palabra es como una semilla, que hay diferentes tipos de tierra, etc. Pero hablando de la semilla y la tierra, una es la persona que mueve la tierra, otra es la que la abona, otra es la que echa la semilla, otra la que la riega, otra es la que va y medio le va checando, ¿no? Le da la vuelta. Pero Dios, dice la palabra, es quien hace que crezca. Así con nosotros. 1 Corintios 3:7 dice, Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento lo da Dios. Tú haz lo que te corresponde en el proceso de labrar la tierra, de picar la tierra, de echar la semilla, de abonarla y cuidarla. Dios tiene una promesa en Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Tú haz lo que te corresponde. Nunca creas que tu trabajo de compartir el evangelio es en vano. Aunque creas que nadie te ve, Dios lo ve, Dios conoce tu corazón y Dios conoce tus intenciones. Tu galardón y tu corona vienen al final de la carrera y vienen de parte de Él. Ten cuidado de estar corriendo por la meta correcta. Hoy es la invitación a que te preguntes si estás en el carril correcto, corriendo por la meta correcta. Cristo no murió para darnos una profesión. Cristo murió para salvar a los perdidos. Ahora, hay un evangelista que la verdad me llamó mucho la atención, de los más impresionantes que Dios usó, que es Reinhard Bonnke. Este es un hombre alemán que murió en diciembre del año pasado. Este señor fue el fundador del Ministerio de Cristo para las Naciones. Él manejaba en sus cruzadas algo que se llama tarjeta de decisión y de salvación. Al día de hoy, 26 de marzo del 2020, si tú entras a su página, van 79.415.862 personas que han firmado esa tarjeta de decisión y salvación, personas que él llevó a los pies de Cristo. Este hombre deja un legado donde esta suma sigue creciendo día a día. Este fue un hombre que entregó su vida a Cristo a la edad de 9 años, entró en una familia cristiana. Y él, dentro de su testimonio, me encanta porque él dice que él de niño hace una reflexión en donde se regresa a su árbol genealógico y ve que nadie en su familia era cristiano más que su padre y su abuelo. Y él dice a su padre, ¿en qué momento, dentro de tanta desobediencia, de tanto vivir sin Cristo, Cristo llega a la familia Bonnke, ¿no? Y él platica que su abuelo estaba como en un lugar muy aislado y un misionero se pierde y termina en ese lugar, en ese poblado.
Y él, lejos de llegar y preguntar dónde estoy, para dónde voy, no sé, el dar señales de que está perdido, él lo primero que dice es, ¿hay alguna persona enferma en este lugar? Y el abuelo de Reinhard Bonnke estaba muy grave, una enfermedad muy, muy grave. Y es donde esta persona entra y empieza a orar por él, empieza a compartir. En ese momento él recibe sanidad de una manera sobrenatural. Y así es como entra el Espíritu Santo, como entra Dios a la vida de esta familia, de la familia en esta generación. Pero él dice algo que me encanta porque él dice, yo nací 18 años, mi padre, nació 18 años después. Pero, no, él dice que él nació 18 años después, dice, pero en ese momento Dios tenía entretejida mi vida, enhebrada mi vida, dice. Entonces, a mí la verdad esto me encantó porque habla de que en el momento en que Dios entra en tu generación, en tus generaciones, tu vida, la de tus hijos, la de tus nietos, la de tu familia, ya está siendo enhebrada en esa aguja de parte de Dios, ¿no? Dice que él a los 9 años escucha la voz del Espíritu Santo que le habla y que le dice que él va a ir a África a predicar el Evangelio. Corre con su papá y el papá le dice, no, tú vas a ser mi sucesor, ¿no? Pero no, él no fue el sucesor de su papá, sino que él va a África y efectivamente empieza las cruzadas ahí. Dice que él empezaba su ministerio viajando incluso mediodía para llegar a un lugar donde había 5 personas. Él completamente desanimado ante esta situación le dice a Dios que sí, que él da su vida, pero que decide no perderla, ¿no? A causa de... Sin embargo, Dios le da un sueño durante 4 noches seguidas en donde él puede ver la sangre de Cristo como limpia África y escucha una voz donde le dice una y otra vez que África será salva. Un hombre entonces que decide creerle a Dios y entonces sus reuniones aumentan de 5 a una carpa de 800. Después a una estructura firme de 34,000 personas y después, como ya no cabían, pues empezó a hacer reuniones de 150,000 personas hasta llegar a 1,600,000 o hasta 3 millones en una sola reunión. Actualmente el ministerio que él empezó está presente en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en Alemania, en República Checa, Reino Unido, Nigeria, Sudáfrica, Singapur, Australia y Hong Kong. Nada más. Realizó conferencias donde buscaba equipar a las iglesias y a los obreros para compartir el evangelio. Realizó cruzadas por varios continentes. Hizo una serie de películas sobre evangelismo. Era un hombre apasionado por el evangelio. Y entonces, retomando algunas palabras de Bonnke, él decía que su versículo principal era Lucas 4:18, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos y para rescatar a los que son maltratados. Y él menciona algo hermoso porque dice que este versículo es el que le da identidad a él sobre quién es. No necesitamos decir Espíritu Santo ven, sino que la promesa de parte de Dios es que no nos dejaría solos. Así que Él está aquí ahora mismo. Él no nos desampara, no nos deja solo y cuando tú compartes la buena noticia, Él está ahí. Otra cosa que él menciona hablando del llamamiento, ¿no? Pareciera que el llamamiento es como esperar el telegrama, esperar el correo electrónico, que toquen a la puerta, que recibas una carta donde diga tu nombre y que después venga la instrucción muy clara que te diga anda y ve, comparte las buenas noticias, pero no, pues todos estamos llamados a compartirlas y si tú piensas que no has recibido al llamado, si no has escuchado la voz de Dios o si no tienes claro, hoy está la invitación de que seas tú voluntario como lo hizo Isaías y te voy a explicar por qué. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y escucha, dice, ¿quién irá por nosotros? Reinhard Bonnke dice, Isaías escuchó la voz de Dios, pero ¿por qué dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Con quién estaba hablando Dios? Dijo, ¿quién irá por nosotros?
un que decía, Isaías escuchó a Dios hablando con Jesús y con el Espíritu Santo. Y al escuchar esto, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Así que hoy puedes tomar la decisión de decirle a Dios, hey Dios, aquí estoy. Y aunque no escuches tu nombre, decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Andar despacio y de manera mecánica puede llamarse fidelidad, pero la principal preocupación en el Evangelio es la efectividad. Así que deja que Dios te diga cómo. Deja a un lado los métodos tradicionalistas y aceptados que pueden entorpecer y limitar el Evangelio. Deja atrás pensamientos de que Dios puedas, de dejar todo a Dios. Deja a un lado las doctrinas, los sentimientos que puedan estorbarte, los complejos, sacúdete todo eso. Tú y yo tenemos una gran comisión y esa está en Mateo 28, 19, 20. Dice, la gran comisión, así es el título de estos versículos, dice, la gran comisión. Jesús les dijo a los discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Discípulos es una persona anteriormente que estaba pegada prácticamente a la persona de la cual estaba aprendiendo. Entonces nosotros estamos como discípulos de Cristo, conociendo a Cristo, aprendiendo de Cristo, y aquí el llamado es a ser discípulos de Cristo a las naciones. Este versículo describe esencialmente lo que Jesús espera que hagamos nosotros, sus discípulos, sus seguidores, durante su ausencia aquí en la tierra. Jesús murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, pero nos dejó el Espíritu Santo. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos después de su muerte, les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dejemos que Dios sea Dios y que obre el Espíritu Santo a través de nosotros, de ti y de mí, siendo Dios orquestando un maravilloso plan del cual tú y yo somos parte. Seamos como esa mujer samaritana que tuvo un encuentro con Cristo y corrió a decirles a todos, y todos ellos fueron a Él. No nada más des a conocer el libro que te gustó, la receta de cocina que te salió bien, la receta de la comadre, ¿no? Que la película está buenísima. No. Seamos esas antorchas encendidas, seamos lámparas en la oscuridad. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido, cubrirla en un cajón, sino que alumbre. Segunda de Timoteo 4:5 dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígele y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Pero tú, y ahí te invito a que pongas tu nombre, tú mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Y aquí hago énfasis, haz bien tu trabajo. Reina Valera dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces la invitación hoy es hacer tu parte, a entender cuál es tu propósito, cuál es tu identidad, y que si Dios te dio esos brazos, esas piernas, esa boca, esos oídos, esos ojos, son para Él. Para que puedas ver el dolor de la gente, para que poderte darte cuenta de la necesidad de Dios que hay en cada persona. Para que puedas oler quién es Dios, para que puedas oler las flores, para que puedas poder distinguir, dice la palabra, ¿no? que la creación habla de quién es Dios. Para que escuches
y pueda tu fe crecer, para que impongas manos sobre la gente, como dice la palabra, para que tus pies vayan al lugar a donde Dios quiere que tú vayas, a donde te puedas mover, para que seamos ese instrumento de Dios. Es por eso que Dios nos creó así como somos. Y algo que pensaba hace rato, y decía, bueno, Señor, pero ¿por qué nos creaste? Para que sintiéramos hambre, para que sintiéramos miedo, para que sintiéramos frío. Y la verdad es que Dios nos creó así porque somos vulnerables, porque somos indefensos y porque lo necesitamos a Él. Y Él es el único que puede cubrir todas esas necesidades, el que cuida de nosotros, el que cuida